Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a presentar nuestro grupo social de Innova Ingeniería. En esta sexta capacitación vamos a presentar temas sobre métodos y tipos y aplicaciones del riego parcelario, ¿no? Que se debe haber capacitado el domingo, pero por motivos de corte de fluido eléctrico, se reprogramó para este día, que es el día miércoles, ¿no? Y con este vamos a tratar de expandir algunos temas que se va a abordar para más adelante los expositores o los ponentes, partícipes, nos puedan hablar un poco más del tema y así presentarnos las dudas que tal vez en su momento se presentaron como usuarios. Al primer partícipe o exponente tenemos a nuestro compañero o colega, Inga Quispe Gilbert Anton, que nos va a hablar mucho del tema que es el riego parcelario, que a breve podía presentar su diapositiva y proseguir con la exposición, o compañero. Ok, muchas gracias por el pase, Arroyo. Ahorita en breve les comparto mi pantalla. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Un rato. Ya, se puede ver, ¿verdad? Sí, colega Anton, se puede visualizar las diapositivas. Ya, ok, muchas gracias, Arroyo. Ya como bien lo mencionaba mi compañero, en este caso, bueno, para empezar con esta sexta capacitación, tenemos, para la primera parte, voy a exponer acerca de los métodos y tipos de riego parcelario, ¿no? A ver, vamos a partir primero de ciertas interrogantes que normalmente o comúnmente se hacen las personas, ¿no? Al momento de conocer este tema. Por ejemplo, ¿qué métodos de riego parcelario existen? Asimismo, ¿cuáles son los criterios técnicos para la elección del método de riego? ¿Y qué variables hay que conocer nosotros para poder aplicar el método de riego, ¿no? Dependiendo ya sea del tipo de cultivo o el terreno, ¿no?, que se tiene. También qué actividades hay que realizar antes de la aplicación del riego y qué tipos de riego parcelario existen. Siguiendo, voy a presentar un poco de los métodos de riego parcelario, las cuales tenemos dos principales, ¿no? Se dividen en dos principales grupos. La primera, el riego localizado por presión, y la segunda, el riego por gravedad. Aquí tenemos, en el riego localizado por presión, tenemos algunas, bueno, las principales, ¿no? Tenemos riego por goteo, por aspersión, riego subterráneo, el riego por pulverización y el riego por tuberías emisoras, y asimismo el riego por subirrigación, ¿no? En el riego por gravedad tenemos 4 grupos, que son riego por inundación y compartimiento, el riego por surcos, riego por melgas y riego por desbordamiento natural. Ahora, asimismo, esto lo voy a explicar a continuación, ¿no? Hablaba acerca de qué variables y criterios técnicos hay que tener, ¿no?, para nosotros conocer y aplicar el método de riego, ¿no?, dependiendo de este tipo, ¿no? Ahora, para elegir, como se puede ver en la diapositiva, lo primero que se debe tener en cuenta es cómo es el terreno. Hay que conocerlo, si es llano o es un terreno ondulado, depende, ¿no? Asimismo, un pendiente o laderas, ¿no? Y también el tipo de cultivo que vas a sembrar, ya sea papa, maíz, dependiendo, ¿no? También cuánto dinero va a producir esto, cuánta agua hay y la calidad de agua a su vez, ¿no? Y cuánto cuesta el riego, dependiendo también del tipo de sistema de riego que vas a usar, ya sea, digamos, construir canales, eso te cuesta un poco más, ¿no?, a comparación de ciertos métodos que podrías usar, como el riego por aspersión, etcétera, ¿no? Y también qué mano de obra vas a tener. Ahora voy a entrar al riego localizado por presión, ¿no? En este caso tenemos el riego localizado por presión, tenemos como primero el riego por goteo. Este riego por goteo es, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Es regar el cultivo mediante gotas, ¿no? Y es aplicada, como se dice, a través de unos emisores, como se puede observar acá. O también de manera casera podríamos hacerlo haciendo una especie de agujeros en botellas, más o menos,
y a partir de ahí podríamos regar también. Esa es de manera casera. Y también, ¿eso para qué? Para plantarla debajo bueno, enterrarla debajo de la tierra, y así la humedad va a llegar a la raíz de cada planta por medio de esos delgados tubitos, ¿no? Que hemos generado, ¿no? Por los huequitos. Tenemos también el riego por aspersión. El riego por aspersión es una forma de regar, ¿no? El agua se distribuye de manera uniforme, y asimismo, como se puede observar, también llega en forma de lluvia para nuestros cultivos, ¿no? Obviamente. Voy a proseguir con esto. En el riego por aspersión, algunas ventajas del riego por aspersión tenemos que esto nos ahorra la mano de obra, ¿no? Ya que no tenemos que estar nosotros mismos, ¿no? Regando nuestros cultivos. Simplemente los aspersores, bueno, lo que voy a explicar, los aspersores hacen este trabajo, ¿no? Asimismo, esto funciona para la mayoría de los cultivos, ya sea, como bien se menciona, papa, arveja y pastos, ¿no? También, dependiendo, ¿no? Los maíz, todo, ¿no? Ahora, también, lo bueno de este método es que puede alcanzar una eficiencia de riego entre un 70 y 80%, a comparación de otros métodos que normalmente desperdician cierta cantidad del agua, ¿no? En gran medida, ya sea un 50%. En este caso, lo que hace este método es que tiene mayor, ahorra, ¿no? Ahorra una buena cantidad de este recurso hídrico, ¿no? Ahora, también tenemos el menor riesgo de erosión de suelos. ¿Esto por qué? Porque obviamente al nosotros controlar la presión con la cual va a salir la cantidad de agua, tiende a no saturar el suelo, y por ende, al no saturar el suelo, pues se evita la erosión, ¿no? Del suelo. Acá se ve el esquema de aspersión, donde tenemos la toma o el reservorio principal por donde nosotros vamos a tener el agua, y lo filtramos, ¿no? Por las tuberías secundarias y la tubería principal. Y estos puntitos que se puede ver acá son los aspersores, ¿no? Y eso también depende, tienen cierta altura, ¿no? Dependiendo del tipo de cultivo, que más adelante lo voy a explicar. Asimismo, tenemos los inconvenientes de este riego, ¿no? Por aspersión. La primera es que no tenemos cierta uniformidad de riego, esto en caso de que haya vientos, ¿no? Pero también podríamos controlarlos, ya los voy a mencionar cómo podríamos regar en caso de que haya vientos. Asimismo, tenemos la presión. Para este caso, la presión tiene que ser adecuada también, ¿no? Y requiere acceso a un reservorio, como bien se muestra aquí, ¿no? Una toma o un reservorio. Ahora, acá tenemos la operación de un sistema de riego por aspersión. En este caso, la etapa de operación debe ser una labor constante, ¿no? Y permanente que realizan los usuarios en el manejo de la infraestructura, ¿no? De este tipo de riego. De acuerdo a las necesidades de las plantas, y también tratando de hacer más eficiente el uso del agua, ¿no? Para el primer caso, pues obviamente se debe tener un control eficiente a la hora de manejo de válvulas. Esto a la hora de realizar el riego, ¿no? Y después de eso también se debe realizar el purgado de tuberías. Esto se refiere a limpiar las pequeñas tuberías para así evitar el estancamiento, ¿no? Y ya pues hacer que sea más eficiente el riego, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ahora, algunos factores que afectan la buena aplicación del agua. Tenemos la presión y el tipo de aspersor también, ¿no? Dependiendo del rango de presión. Este tipo de aspersor va a depender también del tipo de... esto depende para el tipo de cultivo que vas a hacer, o para el tipo de terreno también. Digamos, si es arenoso o arcilloso, se va a necesitar un poco más de presión, y por ende, se aumenta el diámetro, ¿no? Dependiendo de eso. Se va a usar ya sea microaspersores, aspersores de mediano, ¿no? O el cañón que es de más de 1 pulgada. Y el rango de la presión, como se puede ver ahí, de 35 a 80, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando la presión es demasiado baja? Como se puede observar en la imagen, no se recomienda tener estas dos, ¿no? Si es demasiado baja o es demasiado alta, no se recomienda. Lo que se recomienda es que la presión óptima forme este pequeño esquema, ¿no? Por así decirlo, a la hora de la zona húmeda, ¿no? Ahora acá tenemos la operación, ¿no? ¿Cómo se puede medir la presión para esto? Simplemente se puede hacer con un manómetro, ¿no? Acá se puede observar, ¿no? Acá está midiendo el señor, ¿no? Le explica cómo realizar la medición de la presión. Ahora, también se ve un buen funcionamiento de este aspersor cuando hay una cortina de agua
como se puede observar aquí, tipo un círculo, ¿no? Se ve esa forma y eso es lo que se busca, ¿no? Que a la hora de regar con estos sistemas hay que obtener un círculo, bueno, de manera cercana a un círculo, ¿no? Que se aparezca. Y asimismo acá tenemos la instalación del equipo móvil en la parcela, como se puede observar. Hay que considerar ciertos aspectos, ¿no? El distanciamiento entre cada aspersor, el distanciamiento entre los tubos laterales y la rotación del equipo de riego. Y asimismo la altura de donde el agua va a tener que caer al suelo, ¿no? Aquí tenemos el distanciamiento entre los aspersores. Lo que se debe buscar es que formen un círculo, como ya se había mencionado, un círculo, casi un círculo, ¿no? Y a su vez que a la hora de separarlos no estén tan separados el espesor de uno del otro, ¿no? Sino que, que tengan una especie de intersección, ¿no? Entre ambos. ¿Esto por qué? Para así hacer más eficiente el riego, ¿no? Ya que si un lado está regándose más en el otro, pues no conviene, ¿no? Por eso se busca esta intersección. Como se puede ver acá, la distancia entre los aspersores va a depender del diámetro de humedecimiento del espesor, ¿no? O sea, los círculos, no se refiere al DA. Ahora, para humedecer el suelo parejo tiene que haber un traslape entre los círculos. Esos traslapes son las intersecciones que les estoy mencionando. Y bueno, si un traslape suficiente del riego no humedece el suelo de forma pareja, como ya lo mencionaba, o uniforme, ¿no? Y el crecimiento de las plantas va a ser desigual. Eso sería una desventaja, ¿no? Ahora aquí tenemos el distanciamiento entre los laterales. Estos son los tubos laterales, ¿no? Para distribuir el agua. ¿De cuánto en cuánto estamos hablando? ¿De qué medida va a ser más aproximadamente? Pues acá nos especifican que debe ser de entre un 60 a un 65% del diámetro del humedecimiento que va a generar el aspersor. Ahora, la distancia entre los laterales también va a depender del diámetro del humedecimiento, ¿no? Como ya les mencionaba. Y también las distancias comunes para los aspersores va a ser de 10 metros o 12 o 15, dependiendo del caso, ¿no? Y si la línea de riego es móvil, ya sea una manguera, es más fácil, ¿no? Vamos a poderlo acomodar de una manera, bueno, vamos a tener cierta disposición y distanciamiento entre los laterales, ¿no? Ahora, paso. Ahora, acá tenemos la rotación del equipo de riego, ¿no? En este caso, la rotación del equipo de riego con sus líneas móviles, como se puede ver aquí, va a depender del equipo de riego con que se va a contar y el tiempo en que se está regando. Y no siempre el terreno, la topografía y la ubicación de las parcelas van a ser uniformes, ¿no? Eso obviamente se sabe porque pueden ser inclinados los terrenos. Entonces ahí lo que uno debe hacer es adecuar su aspersor, ¿no? Ya sea colocarlos en forma recta o inclinada, dependiendo del terreno. Ahora, también se puede utilizar aspersores sectoriales, como se puede observar ahí, para regular nuestro ángulo de riego. Eso lo voy a explicar a continuación, ¿no? Más adelante digo. Ahora tenemos la altura de operación del aspersor. En este caso, la altura del elevador va a depender, ¿no? Del tipo de cultivo. Ya sea para papa, no vamos a poner pues, a una altura de 2 metros o algo así, ¿no? Y el desarrollo de su periodo vegetativo también, el crecimiento que va a tener se refiere, ¿no? Hasta qué altura más o menos va a llegar el cultivo. Entonces, esta altura se va a ajustar cuando es necesario, bueno, cuando sea necesario. Por ejemplo, la altura de espesor debe estar por encima del cultivo, eso es siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y cuando crezca más, por ejemplo, el maíz, como se puede observar, hay que adecuarnos a la altura del espesor. Bueno, hay que adecuar a la altura del cultivo en este caso, ¿no? Y generalmente es de 1 metro a 1,20 m, pero para el caso del maíz podemos optar hasta 2 metros en caso de riego, ¿no? En su caso de ese riego. Acá tenemos la posición del aspersor en las laderas. ¿Cómo debería posicionarse un aspersor en las laderas? Pues en este caso, como se puede observar en la imagen, está mal. ¿Por qué? Porque lo está colocando de una manera vertical, ¿no? Al terreno. Bueno, no al terreno, sino al mismo, ¿cómo se llama? Al vertical nada más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al hacer esto, como se puede observar, la parte de abajo está regando un poco más y la parte de arriba está regando solo una cierta área, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que, bueno, como el agua se está dispersando mayormente hacia abajo, entonces no se está regando de manera uniforme y esto puede dañar al suelo y por ende, al acumularse una mayor cantidad de agua debajo del suelo,
podría ser que esto pierde sus micronutrientes y también causa erosión, ¿no?, al suelo. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Ahora, lo que se debe hacer en este caso es colocar el aspersor en un lado, no, de manera perpendicular a la superficie de tu terreno, como se puede ver en este caso, ¿no? Y así para que el agua se distribuya uniformemente y, bueno, cumplir y que sea eficiente con el riego, ¿no? Ahora, la frecuencia de riego, ¿no?, que se tiene aquí, como se puede observar, va a depender del cultivo, el suelo, el tipo de suelo, ya sea arenoso, arcilloso, y también el tiempo, ¿no? Eso lo determinan ustedes, ¿no?, como usuarios. Asimismo, hay que tener en cuenta también que el tiempo de riego por posición de acuerdo al tipo y estado de desarrollo del cultivo también, ¿no? Si el suelo va a ser arenoso, la frecuencia de riego es menor y el tiempo de riego es corto. Ahora, si generalmente se aplican entre 4 a 2 horas de riego por cada posición de las aspersores, ¿no? ¿Esto por qué? Porque mayormente no se va a quedar en ese lugar, en un mismo lugar los aspersores. Vas a tener que movilizarlos para cubrir ciertas áreas más. Es por eso que se dice, no, se aplica entre 4 a 12 horas. Es por eso el tiempo que se está demorando. Ahora, también asimismo hay que regar más tiempo, que eso, bueno, regar más tiempo que 4 a 2 horas generalmente va a significar que el agua se está infiltrando debajo de la zona de las raíces, ¿no? Y esto está haciendo que se sature el suelo y por ende, ya, pues, como bien lo mencionaba anteriormente, el suelo podría erosionarse y perder sus micronutrientes, ¿no? Y así, bueno, realizarían una pérdida, ¿no?, de cultivo. Ahora, ¿cómo regar por aspersión en condiciones de viento? Bueno, en este caso, lo que normalmente se hace, lo que comúnmente realizan, ¿no?, algunas personas, es que para evitar para poder regar con aspersores en épocas de viento, lo que se hace es plantar árboles, ¿no?, alrededor de tu terreno, y para así evitar que, bueno, los árboles van a funcionar como una especie de protectores contra el viento y así poder regarlos, ¿no?, normalmente. Así tenemos el riego localizado, seguimos, ¿no?, con el riego localizado, tenemos el riego subterráneo y el riego por pulverización. Tenemos también el riego por tuberías emisoras y el riego por irrigación, ¿no? Aquí también están algunas descripciones. En el caso de riego por tuberías emisoras, son riegos que nos permite ahorrar el agua. ¿Esto por qué? Porque se riega a través de unos tubos, pero esos tubos son unos tubos especiales que tienen una especie de microporos por el cual se filtra el agua, ¿no?, hacia los cultivos. Es una tecnología un poco más, bueno, podríamos decir avanzada, ¿no?, para esto. Casi nunca lo hemos usado en nuestro país, creo yo. Tenemos el riego por gravedad. El riego por gravedad, en este caso, tenemos algunas ventajas, ¿no? Puede regarse en horas con fuerte viento. Asimismo, no existe problema con el riego de parcelas irregulares. Funcionan para todo tipo de terreno, ¿no?, ya sea ondulado, bueno, ya sea inclinado, o llanos, o laderas, ¿no? Y también no crea ambientes para la propagación de enfermedades fungosas. Y su infraestructura es muy simple, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un canal también podrían realizarlo, ¿no? Y es de un fácil mantenimiento, obviamente. Ahora, sus desventajas, se requiere más agua por unidad de superficie cultivada. También hay peligro de que haya saturación del suelo y así causando algunos problemas, ¿no?, de drenaje y a su vez salinidad debajo de los cultivos, ¿no? Asimismo, hay preparación. La preparación para este tipo de suelo puede ser costoso y muy lento. Así es necesario levantamientos topográficos. En este caso, los levantamientos topográficos, más que nada, es principalmente para los canales, ¿no? Canales de riego, principalmente. Ahora, cerca del 5 al 10% de la superficie del suelo es ocupado por canales de riego, ¿ve? Ya les mencionaba, y drenaje. Hay tendencia de pérdida de suelo debido a la erosión. Esto obviamente, ¿no?, porque como en este caso no se controla de manera medida la cantidad de agua que van a usar en el regadío, ¿no?, hace que se sature. A veces podría estancarse el agua en un cierto punto y ya, pues, esto tiende a una erosión del suelo, ¿no? Asimismo, la eficiencia de riego es baja comparando con otros métodos de riego y la dificultad de aplicar dosis bajas, ¿no? Ahora, acá tenemos algunos tipos de este riego: el riego por inundación y compartimiento.
El más conocido, como pueden observar, es el arroz, ¿no? El riego, este riego por inundación se realiza en este tipo de cultivo, ¿no? Y como ya se menciona, es la técnica más antigua, tradicional. Y también es fácil de establecer y poco costoso. ¿Por qué? Porque el agua que usan, pues no es un agua que nosotros hayamos captado de manera, bueno, construyendo algunos ductos, algo así, ¿no? Sino de manera natural podríamos tener esta agua, ¿no? Y plantarlas, bueno. Ahora, el riego por surcos, tenemos el riego por surcos, ¿no? Esto principalmente se realiza en las papas, ¿no? Con la papa. Funciona generando unas pequeñas filas, como se puede observar aquí, donde vas a poner tu cultivo y al costado pues regar tus, bueno, regar, ¿no? Y así abastecer de agua a las raíces, ¿no? Del cultivo y ya pues se genera ahí. Y se puede observar acá en las imágenes, ¿no? Algunos ejemplos. Tenemos el riego por mergas, es similar al riego por surcos y el riego por desbordamiento natural, ¿no? Aquí tenemos. Y finalmente el riego por canales abiertos. En este caso, como, bueno, ustedes cuentan con este tipo de riego, ¿no? Riego por canales abiertos. Ahora, ¿qué es un canal abierto? Bueno, no, claro, ¿qué es un riego de canales, no? Es un sistema de riego de superficie cuyo fin es conducir el agua dependiendo de las necesidades de un determinado sector beneficiario, ¿no? Y depende también a su agricultura y ganadería que tienen en esa zona. Ahora, ¿cómo funciona? Lo primero es captar, ¿no? El agua, la boca toma, después el canal de conducción va a conducir el agua, por así decirlo, ¿no? Valga la redundancia, y la parcela, y esto va a las parcelas, ¿no? El agua, y ya pues, se reparte de manera, por así decirlo, equitativa, ¿no? Para cada comité de usuarios, ¿no? Ahora, ¿de qué están construidos estos canales de riego? Están construidos de concreto, mampostería, geomembrana, también puede ser de geomembrana con fibras de polietileno o piedras labradas, como se puede ver aquí, ¿no? Tenemos algunos, el concreto simple puede ser, esto quiere decir el cemento, agua y la más arena, ¿no? También las tuberías de PVC. Esta de las geomembranas o tuberías de PVC principalmente se usa en canales, pero esto no es para regadío, se usa más principalmente en canales circulares, ¿no? Circulares. Ahora, también puede ser con materiales del lugar como champas también, ¿no? O mampostería de piedra, es decir, con arcilla, cal y piedra. Y como ya lo mencioné, canal de piedras labradas y canal en tierra, ¿no? Ahora, ¿por qué se malogra este canal? Lo primero se malogra por derrumbes en ciertos tramos. Esto ya es a causa natural, ¿no? Obviamente nosotros no podemos controlar este tipo de riesgos, pero sí quizás realizando algunas supervisiones, algunas visitas cada cierto tiempo, podríamos controlar este tipo de desastres, ¿no? Ahora sí mismo por rebalsamiento del agua. Esto generalmente sucede cuando una persona ya, digamos, quiere pasarse de vivo, ¿no? Y quiere abastecer su terreno con más agua, digamos, y quiere aprovecharse de eso, y pues al momento de saturar cierta parte del canal, hace que se sature el agua, el volumen sube un poco más y esto hace que se destruya el canal. Y ya, pues, por eso también. Y esto podríamos llamarles una causa humana, ¿no? No es natural. Ahora, por las piedras y las hierbas también, ¿no? Para evitar esto es fácil, ¿no? Hay que realizar su mantenimiento cada cierto tiempo, porque ustedes bien saben que alrededor del canal de conducción bueno, crecen las piedras, hierbas y esas cosas, ¿no? Y también los animales, ¿no? También hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, asimismo, otro se malogra también por apertura de ciertas tomas en cualquier parte del canal. Como bien ven acá en la imagen, una persona está destruyendo cierta parte, ¿no? Esto normalmente sí es lo que más sucede, ¿no? En este tipo de riegos, el cual, bueno, también deberían controlarse, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte y algunas preguntas, si surgen, bueno, yo gustoso les respondo. Gracias.
¿Se logra visualizar la presentación? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, compañero, creo que por parte del compañero Anton concluye con su exposición, ¿no? Y las preguntas con la anterior dinámica vamos a hacer al final de la exposición, que en breve va a ser nuestro colega Matamoros Pelayo David Alexander, que va a hablar más sobre la etapa de riego y su método. Muchas gracias, compañero Jack. Buenas noches con todos los presentes. El tema que voy a exponer yo son las aplicaciones del método y tipo de riego parcelario en la etapa de prerriego. Como bien sabemos, estos temas nos generan muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué debo conocer y realizar antes de aplicar el riego? ¿Qué problemas se pueden presentar en el riego? ¿Qué consideraciones se debe tener para la selección del método más adecuado para el riego? ¿Cómo hacer la preparación del terreno para el riego? ¿Qué es la eficiencia en el riego? ¿Y cómo mejorar la eficiencia del riego? Estas y más preguntas o interrogantes se van a solucionar conforme vayamos avanzando las diapositivas. Bueno, comenzamos. Sistema y método de riego. ¿Qué debo conocer y realizar antes de aplicar el riego? Bueno, antes de comenzar con eso, voy a dar una pequeña definición. En términos generales, el riego esta consiste siempre en la aplicación artificial de agua hacia el terreno para que el cultivo o las plantas puedan satisfacer su demanda de humedad, para que de esta forma puedan obtener un desarrollo y se les pueda cultivar, ¿no? Sistema y métodos de riego. ¿Qué quiere decir con esto? Acá vamos a hablar de los sistemas y métodos de riego, pero antes de eso, cuando se habla de riego, en general, se dice que el problema principal por plantearse es el cuánto, cuándo y cómo regar. Eso es lo principal antes de llegar a lo que son sistemas y métodos de riego. El cómo plantea que el problema de la cantidad de agua que hay que aplicar al suelo en el que se va a establecer o se tiene establecido algún cultivo. Cómo llegar a regar eficientemente algún cultivo y también los métodos con los cuales vamos a aplicar para poder regar eficientemente el cultivo. El cuándo. Plantea el problema de la oportunidad con el que se debe aplicar la cantidad de agua. En qué momento se debe aplicar la cantidad de agua. Eso se va veniendo explicando, se va a ver más adelante. ¿Cuánto? Plantea el problema de la forma en que esa cantidad de agua debe aplicarse al suelo, en la oportunidad que se definió en el cuánto, ¿no? Quiere decir que cuánta agua se debe aplicar al cultivo, porque hay diferentes cultivos donde algunos cultivos como el arroz o como los pastizales necesitan alta demanda de agua, y por eso es que es muy importante tener estas palabras, ¿no? Como el cómo, el cuánto y el cuánto. Continuando, sistema de riego. ¿En qué consiste un sistema de riego? Es un conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la organización y la realización del mejoramiento de tierra mediante riego, ¿no? Con estas instalaciones podemos llegar a las parcelas y poder realizar el riego, el cual va a tener como primera estancia, va a tener la fuente, que viene a ser los ríos, las presas, los pozos, las lagunas, etcétera. Y luego a partir de ahí va a haber una entrada, ¿no? Que se va a diseñar dependiendo del técnico especializado en esto, que va a ser la boca toma, y también la demanda de agua que requieren las parcelas, ¿no? Luego va a estar el canal principal o las tuberías. Canal principal, tuberías, luego van a estar después del canal principal, van a estar los canales de distribución, tanto primario, secundario y terciario. Después de eso también es necesario instalar una red de drenaje destinada a evacuar el excedente de agua. Además, como son las sales que perjudican muchas veces a los cultivos, ¿no? Así como los niveles freáticos excedentes. Esto quiere decir que cuando mucho saturamos la tierra, el terreno, como dijo bien mi compañero, vamos a tener la erosión, el cual va a perjudicar en gran medida a los cultivos. Y las obras complementarias del sistema de riego, como son las compuertas, las válvulas, medidores y aliviaderos, ¿no? Métodos de riego fundamentales. Los métodos que ya mi compañero explicó, y voy a resumir nada más, pueden ser
considerados para el desarrollo de los cultivos, ¿no? Estos pueden ser lo que son el riego superficial, como vemos en la imagen. El riego superficial consiste en un riego que se sirve de la gravedad o por el desnivel de la topografía o terreno, y mediante canales se traslada el agua, ¿no? Claro, el principal defecto de esto es que muchas veces es sobre exceso de agua que se pierde, ¿no? Y acá vemos en las imágenes un riego en melgas, con melgas, que son sifones invertidos, el cual, o sea, son alternativas, ¿no? Para no, si es que fuera un canal de concreto, sería, en vez de estar rompiendo partes del canal, sería utilizar melgas o bien generar compuertas, ¿no? Pero la alternativa de utilizar melgas es muy buena. Luego tenemos el riego de dispersión, que consiste en un sistema tecnificado entre tuberías, válvulas, que generan en forma de lluvia, riegan, o sea, los cultivos, ¿no? Este riego por aspersión se viene utilizando y por el momento es algo innovador, y ya pues está satisfaciendo en gran medida a los cultivos. El riego por goteo, este riego, como bien lo dice, es por goteo, el cual mediante tuberías y por pequeñas aberturas genera, o sea, caen gotas directamente a la raíz, el cual hace crecer a las plantas de manera que no se pierde casi nada de agua, directamente va a cada plantita. Y las plantas, al obtener, o sea, la humedad necesaria, crecen eficientemente, ¿no? Este método se está empleando mucho en las costas. Principalmente sirve el riego por goteo para los frutales, ¿no? Plantas frutales que requieren de agua a cada momento, ¿no? Otra alternativa sería el riego subterráneo, que también es similar al riego por goteo. Van tuberías por debajo del suelo a una distancia de entre 40 a 50 centímetros, el cual generan la humedad o la saturación necesaria para que el cultivo se pueda desarrollar, ¿no? Ya, ahora pasamos a la selección del método de riego. La selección del método de riego, con el fin de seleccionar el uso de uno u otro método de riego, los factores de selección pueden ser diversos y algunas veces complejos, no por el aspecto técnico, sino más bien como resultado de la mezcla del aspecto social, económico, y, o sea, esos son los que van a influir precisamente al elegir un método, que son los aspectos social y el económico, ¿no? Para sintetizar, podemos mencionar que existe la selección de métodos de riego, entre otros, los siguientes aspectos, ¿no? Que son los siguientes factores, que son sociales, topográficos, económicos, agrológicos y agronómicos, ¿no? Entre los sociales están algunos factores para poder decidir un método, que son que el agricultor puede desconocer las ventajas de nuevos métodos, ¿no? Y se aferra a lo tradicional, que a veces es un riego con canal, o sea, por gravedad, que puede ser precisamente en canales de tierra, ¿no? La topografía es muy importante al decidir o también qué tipo de método se emplea. En el caso de uso de riego presurizado, generalmente no nos limita, pero sí para tener canales abiertos o riego superficial, nos afecta que si no tiene una buena topografía, el canal no va a tener, o sea, no se va a poder distribuir por las parcelas, ¿no? De manera eficiente. Va a haber falta de agua para las parcelas más lejanas a las tomas, ¿no? También el factor económico es uno de los factores que algunas veces, en función al crédito o a la relación de beneficio-costo, en función a lo social y al topográfico, el económico también es muy importante, ¿no? El agrológico, que son características del suelo, dependiendo del suelo, o también dependiendo de la saturación o el tipo de suelo o el lugar donde se encuentra, va a depender, o sea, la cantidad de agua que va a necesitar y también el tipo de riego que vamos a elegir. Además de eso, también, como bien ya los vamos explicando, el agronómico, que algunos cultivos van a necesitar más agua, ¿no? Acá tenemos una guía para seleccionar el método de riego, el cual voy a explicar de dos. Según la guía que propone Haber y Merkel, para seleccionar el método de riego más adecuado para algunas condiciones, ¿no? Nos dice que el método de riego
con melgas o franjas, se puede emplear en pendientes ajustadas de no menos de 1% y preferible de 0.2, ¿no? ¿Para qué cultivos? Como son la alfalfa y otros cultivos densos, como raíces profundas, ¿no? Y además también los frutales, ¿no? Este método, apropiado para irrigar cultivos de crecimientos densos donde la topografía es favorable, o sea, este método se tiene que utilizar donde hay pendiente, ¿no? Como son las melgas, porque es un riego superficial o sea, que sirve en base a la topografía y en base a que tenga pendiente, ¿no? En terrenos planos se requiere una pendiente uniforme, eso se pide, ¿no? Para, o sea, terrenos planos en dirección de riego, siendo más conveniente pendientes arriba del 0.5%. También no se puede poner demasiada pendiente porque el agua también puede erosionar los canales, ¿no? Y por eso se recomienda entre 1 a 0.2%. Los cambios de pendiente deben ser ligeros y se deben evitar las contrapendientes, ¿no? Que deberán evitarse en las pendientes transversales. Bueno, acá tenemos diferentes métodos propuestos por Merkel, métodos de riego para los diferentes cultivos y en base a su topografía, ¿no? Acá hay otro también que nos sugiere, ¿no? Para un riego subterráneo, dice, para pendientes cercanas a cero. O sea, en terrenos llanos donde alguien quiere cultivar, como por ejemplo papas o pastos, donde se requiere cantidad de agua, ¿no? Se puede hacer, sí, con riego subterráneo. O bien con un nivel freático elevado, con condiciones muy permeables del suelo, ¿no? Del subsuelo, o sea, tiene que tener un buen suelo, aparte de que se puede regar mediante riego subterráneo. Y muy pocas áreas están adaptadas para este método, ¿no? No todos sean los cultivos se pueden realizar en pendientes cercanas a cero o terrenos llanos, ¿no? Difícil es el método, lo cual se sugiere que podría ser también un método que sería por aspersión, mucho mejor que el riego por superficial, ¿no? Que viene por canales abiertos. Preparación del terreno y eficiencia del riego. Preparación del terreno para un proyecto de riego. Antes de abordar los sistemas de riego y su diseño, es conveniente señalar que el especialista en el riego debe tener conocimientos prácticos previos al riego, ¿no? Y de interpretar cada una de ellas para poder elaborar diseños de sistemas de riego superficiales o presurizados, que son el riego por aspersión, ¿no? Con gran eficiencia. Estas prácticas, entre otras, determinar la humedad del suelo es una característica que va a depender, o sea, dependiendo de la humedad, vamos a poder elegir qué tipo de riego son los más adecuados, ¿no? Determinamos la infiltración, o sea, la capacidad de que el suelo pueda dejar pasar el agua, ¿no? Y a ver, más adelante le voy a explicar a qué se refiere con infiltración. Determinar las curvas de avance y recesión, determinar el gasto erosivo, muy necesario, no se tiene que erosionar mucho el suelo, quiere decir que no es en la práctica, o sea, el riego por gravedad muchas veces erosiona, ¿no? El suelo y perjudica a los cultivos. Determinación del tiempo de riego también muy importante y la calibración de sifones, ¿no? Ya, pasamos a eficiencia de riego. Se debe regar en forma eficiente los diferentes terrenos o cultivos que tiene el agricultor, aprovechando la mayor cantidad de agua posible, ¿no? Por ejemplo, regar con un riego superficial que son mediante canales, generalmente se usa mucha agua, que difícilmente se logra controlar y gran parte de ellos se van al desagüe o regresan al propio río y no son utilizados, ¿no? O a veces se estancan y perjudican al cultivo, lo saturan y ya no logra obtener el desarrollo adecuado, ¿no? Comparado con el riego de aspersión, una buena alternativa es el riego por aspersión, donde normalmente todo el agua se aplica al suelo hasta que absorbe el suelo, ¿no? Logrando una gran eficiencia. Ya, el agua se aplica al suelo, puede seguir los siguientes caminos. Acá hablamos un poquito de la infiltración. La infiltración en el suelo, mojando hasta las zonas de raíces del cultivo, esta es el agua útil, o sea, el agua, la infiltración cuando logra pasar hasta las raíces, es muy necesario para que de esta manera las plantas puedan obtener su desarrollo y
Ya, pues hasta ahí se pide, o sea, lo necesario, ¿no? Que el terreno o el tipo de suelo logra infiltrar hasta las raíces. Pero al lograr infiltrar en el suelo, penetrando a mayor profundidad que las raíces, esta agua no se aprovecha por las plantas muchas veces, o sea, se va a veces por canales subterráneos y ya pues no puede aprovechar las plantas no pueden aprovechar dicha agua, ¿no? Y esta pérdida se le llama percolación profunda. Escurrir por la superficie más allá de los sectores al regar, esta agua generalmente cae a los desahucios o inunda caminos, ¿no? Es ese prejuicio de utilizar el riego superficial, el cual nos perjudica muchas veces con mucha agua, o cuando hay sectores dañados y se riega, y o sea, son algunos propietarios nada más que malogran el canal o abren nuevas subramales y son los que a veces inundan parte de caminos, ¿no? Y a esta pérdida se llama escurrimiento superficial. La eficiencia de riego es la cantidad de agua útil para que el cultivo, que el suelo, o sea, después de riego en relación al total del que se aplicó, ¿no? Generalmente se mide en porcentaje, pero también acá tenemos al costado, tenemos una pequeña tabla que va a medir por cada 100 litros aplicados la eficiencia de la determinación de la gran medida de los métodos utilizados, cuyo valor se presenta en el cuadro siguiente, ¿no? Acá vemos los diferentes métodos y en base al 100 litros aplicados, ¿no? Donde nos dice que riego por tendido y riego por surcos, que normalmente es el riego por surco que se viene acá en el Valle de Mantaro sembrando, no llegan ni siquiera a la mitad muchas veces de utilidad o de eficiencia, ¿no? En más óptimas condiciones llega un 70%. El que es riego por melcas, que es similar al de surcos, solamente que se pone sifones invertidos, llega entre 50 a 60%. Y acá viene el riego por aspersión, que es una alternativa genial que se logra, ¿no? Casi un 65-85% de todo lo regado, se logra una gran eficiencia, ¿no? Y el riego por goteo, que también es muy eficiente. Las cantidades que se señalan sirven como información general, ya que se puede usar un riego tecnificado como riego por surcos. También es una nueva alternativa, el riego tecnificado, ¿no? Que se emplea en utilizar con mayor eficiencia este método, ¿no? Pero emplear mucho tiempo de riego, con lo que se produciría una excesiva percolación profunda o escurrimiento superficial, o podríamos dañar, o sea, el terreno cuando mucho se riega, ¿no? También puede suceder que el uso de riego tecnificado por surcos puede tener una mayor eficiencia, ¿no? Como ya lo señalaba. Mejorar la eficiencia de riego es regar mejor y significa mantener la zona de las raíces de los cultivos sin exceso ni falta de agua, o sea, un término medio, ¿no? Evitar las inundaciones en los sectores más bajos del terreno, con lo que se evita las enfermedades de las plantas, ¿no? Porque a veces, o sea, aguas estancadas traen mosquitos y diferentes perjuicios a los cultivos, ¿no? Disminuir los problemas de drenaje, pues podemos ver en las imágenes, a veces tanto riego así descontrolado, que es el riego por superficial, logra, o sea, hasta podrir a los cultivos, ¿no? Se logra pudrir y no se logra lo que se pretende, ¿no? Aumentar el rendimiento de los cultivos, regar más superficies con la misma agua que da el predio, ¿no? Hacer lo más eficiente, hay que regar con el agua que disponemos. Para lograr una buena eficiencia con cualquier método de riego, se debe conocer algunos problemas generales que se ocurre al regar en cualquier método, ¿no? Siempre hay problemas, ¿no? Y sus posibles soluciones nos da esta siguiente tabla, que se indican acá en el cuadro, ¿no? Estas deben ser adecuadas, se deben adecuar a la realidad de cada agricultor. Algunos ejemplos como sacar el agua del canal para regar, como podemos ver, rompen el canal muchas veces. Se recomienda usar compuertos o, mira, ves, sifones, ¿no? Como cajas de distribución. Los sifones son una nueva alternativa porque sí, no van a dañar el canal.
van a hacer externamente, se van a colocar los sifones y van a poder regar en forma de melgas, ¿no? Al regar con mucha agua cae el desagüe, quiere decir que al exceso del agua muchas veces se pierde, ¿no? Y hasta también inundan caminos. Esto porque se deja correr el agua todo el tiempo. Lo que nos recomienda es usar menos agua para regar, o sea, lo más adecuado, ¿no? Usar sifones para distribuir el agua a las parcelas, reducir el caudal cuando llega al final del paño o a regar, ¿no? O sea, hay que hacer un buen estudio para que de manera eficiente se llegue parcela por parcela y ya pues se logra llegar al final con la cantidad necesaria, ¿no? ¿Cuántos días se dejan pasar entre un riego y al día siguiente? Esperar que es muy necesario que el suelo seque, ¿no? Completamente o parcialmente para de nuevo volverlo a saturar y de esta manera las raíces puedan aprovechar esta agua. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. ¿Algunas preguntas? Sí, muy interesante la exposición del ponente colega Matamoros, ¿no? Pelayos. En esta ocasión también no olvidar que el riego de parcelamiento es muy común y se utiliza ahora en la actualidad y se está utilizando desde hace mucho tiempo. Tal vez no se tuvo conocimiento, pero es bueno también hablar de esos temas que sería agradable de los presentes que consulten o lanzan algunas preguntas sobre el tema expuesto. Y así para poder responder algunas de sus dudas o opiniones que presentan respecto a los temas expuestos, que es sobre el riego parcelario. Sí, muy buenas noches con cada uno. Se me ha surgido, ¿no?, una duda en este tema del riego parcelario. Es más o menos, ya que nos encontramos en la zona o el estudio, ¿no?, que están realizando como proyección social, todo lo que abarca Sicaya. Entonces, ¿qué método y tipo de riego parcelario? Porque la verdad es que bastante se utiliza el riego de gravedad y dependiendo, ¿no?, del terreno, ¿cuál sería lo más recomendable? Y que se ha visto, ¿no?, que hay este tipo de riego parcelario. Entonces, ¿cuál sería recomendable, ¿no? ¿Qué tipo y método sería más recomendable en este área en estudio? Respondiendo a la pregunta de Cristian, lo que yo sugiero sería un riego por aspersión, ¿no? El cual nos ayudaría en gran medida, o sea, como hemos podido estar en ese lugar, hemos hecho un estudio, ¿no?, del lugar, ¿no? Mediante mapas, mediante georreferencias o mediante informes, hemos estudiado esos lugares y tienen diferentes problemas como son lo que es a veces por malos usuarios que cortan los canales, la falta de agua y diferentes problemas, ¿no? Y lo que se sugeriría, debido a que el terreno no tiene tanta pendiente, sería un riego por aspersión, el cual ayudaría en cierta manera a distribuir el agua de manera más eficiente y a regar, y poder regar, ¿no?, poder regar de manera continua los cultivos y de esta manera obtener la mejor eficiencia en lo que es, o sea, los cultivos que están realizando en esa zona, ¿no? Eso sería mi respuesta de Cristian Andrade. Muchas gracias. Sí, se entendió. Bueno,
Prosiguiendo con las preguntas, no sé si algún participante de la reunión tenía alguna otra consulta sobre los temas. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi pregunta va para el primer expositor, ¿no? En cuanto a lo que es los tipos de riegos, nos mencionaba que el riego por aspersión puede ser una alternativa, ¿no? Y la pregunta es, ¿cada qué distancia yo debo considerar la colocación de un aspersor, ¿ya? O un aspersor, ¿a qué distancia puede regar, ¿no? ¿Cuál sería la distancia o el radio o el cual puede abarcar, ¿no? O eso depende mucho del tipo de aspersor, de la marca o de qué depende, ¿no? Claro, ya bueno, para responder a esa pregunta, ¿no? Ya, en primer lugar, depende de dos cosas, ¿no? Depende del diámetro del aspersor que se va a usar y asimismo del tipo de la circunferencia que va a formar el aspersor al momento de regar, en la parte húmeda del suelo, más que nada. Y normalmente también se separa de 10 metros, de 12 metros y, y cada 15 metros. Y esto depende también del tipo de presión que va a tener, ¿no? Esos dos puntos, la presión que va a ejercerse en el aspersor y también el diámetro del aspersor, dependiendo de eso, ya sea si es un microaspersor y por qué no también de acuerdo al cultivo que se va a realizar. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Dependiendo, bueno, principalmente depende del diámetro del aspersor y del ay, me olvidé, del aspersor y no, del diámetro y de la circunferencia que se va a formar, bueno, a la hora del regadío, ¿no? Por el aspersor. Ahí me trae un poco. Bueno, esa sería la respuesta, joven David. Ok, muchas gracias. Prosiguiendo con las preguntas, acá plantea uno de los que están en la reunión, Juan Ronaldo. La pregunta es, si se plantea cambiar el riego por gravedad que se tiene en Sicaya por el riego de aspersión, ¿esta sería más rentable tanto a largo plazo o a corto plazo? Respondiendo a la pregunta de Juan, claro, va a depender mucho de los factores económicos, de los factores sociales, como ya lo vine explicando en mi exposición. Y por el momento, como podemos ver, hay fallas en ese lugar, ¿no? Hay fallas como la falta de agua, principalmente. El detalle está que hay canales, o sea, ese subsector se encuentra casi en la cola, ¿no? Y podríamos decir que los que están a la cabeza aprovechan de manera indiscriminada el agua y para los sectores que están más abajo, el agua llega muy poco. Solamente y al aplicar este método que es el riego por aspersión, que van a venir por tuberías, sería más eficiente. Claro que sería un poco más costoso, pero sería eficiente a corto plazo y rentable, ¿no? Porque ese lugar produciría a mayor cantidad y de esa manera podrían pagar todos esos gastos y yo considero que es más rentable a corto plazo nada más. Eso sería respondiendo a la pregunta de Juan Ronald. Gracias. Muchas gracias por la aclaración hacia la cuestión y la pregunta que planteó el joven Juan Ronaldo, ¿no? Otra pregunta que me planteo como expositor y moderador es hacia los dos ponentes.
Se ha hablado mucho de los tipos y la aplicación del riego de parcelario. Hace un momento te hablaban si se podría cambiar en Zicaya por el método de aspersión. Ante ese dilema, ¿se podría reemplazar? Y si se podría reemplazar, ¿por qué no se lo ha hecho anteriormente, no? ¿Y por qué sigue haciéndose por el otro método que es por gravedad? No, yo pienso que en parte es el desconocimiento de algunos que, o sea, se aferran, ¿no? A lo que es lo que es los canales abiertos y se mantienen en ese rango, ¿no? Que es lo que quiere decir que solamente se basan a lo tradicional. Bueno, eso puede ser un factor también. Otro también, el factor económico, que por lo que más o menos calculo, el método por aspersión necesita de presión o de algunos, o sea, complementos que ayuden a llevar el agua de manera presurizada y poder distribuir en las parcelas. Pienso que esos dos factores influyen a que todavía no se realice el cambio a lo que es la aspersión. Bueno, acotando lo que menciona mi compañero, ¿no? También, asimismo, se debería al desconocimiento mismo que tiene acerca de este método, ¿no? De dispersión. Y otro caso a considerar también es que mayormente las personas no toman en cuenta el tipo de terreno que se tiene, ¿no? Ya sea si tiene una pendiente alta o si es llana también, ¿no? Y también el tipo de cultivo, pues también eso está relacionado al tipo de método que ellos pueden elegir. En este caso, principalmente también pienso que es el desconocimiento que los pobladores tienen, ¿no? Y asimismo, también el tipo de, bueno, el factor económico, ¿no? Cuánto dinero les va a consumir este tipo de método y asimismo cuánta cantidad de agua se va a necesitar para este tipo de sistema de riego. Y bueno, entre otros factores, ¿no? Y el costo también, como ya lo mencionaba. Y la mano de obra principalmente también. Bueno, principalmente sería esa, como acotando, ¿no? Lo que menciona mi compañero. Bueno, muchas gracias por tal vez la aclaración, ¿no? También agregando lo que ya se expuso sería el disposición de tiempo, porque el método de aspersión necesita tiempo o presente del operador que tiene que estar en el lugar, porque el método de aspersión, no, a diferencia del método de gravedad que se deja por un tiempo prolongado, ¿no? Regando. En cambio, el método de aspersión tiene que tener un cuidado y el tiempo adecuado para poder regar, porque vemos que muchos riegos o algunos otras sistemas de riego que hay en Zicaya y fuera de Zicaya, que el viento es un factor muy influyente al hacer el método de aspersión, debido que a los aspersores, el viento usualmente si hay un tiempo prolongado puede hacer que caiga, ¿no? O se derribe y eso perjudica a un cierto sector de riego o a la plantación que se está haciendo en ese lugar, ¿no? Y afectando, digamos que volvemos de un tiempo prolongado y no vemos esa actividad o ese imprevisto, eso afecta al cultivo y dándonos una desventaja que sería, ¿no? Entonces, básicamente serían esos dos puntos que se basaría en lo económico, que mucho se ha hablado, también asimismo en el tiempo o la disposición del personal o del regante, que tiene que estar ahí pendiente de los aspersores, porque si se deja un tiempo prolongado puede haber algún inconveniente que se puede tumbar o derribar y no se puede aprovechar adecuadamente el riego, ¿no? Eso sería la aclaración y si habría alguna otra pregunta de alguno de los partícipes para poder culminar ya la sexta capacitación. Creo que viendo ya, concluyendo
la capacitación. Veo que no hay ninguna otra pregunta que se lance en la reunión. Vamos a dar por concluido.